Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Quiero avisarles que yo soy académica y soy filósofa. Entonces, en general, los académicos y las académicas tenemos el problema de que hacemos clases, entonces de repente nos ponemos un poco denso. Entonces voy a tratar de ser menos densa y cualquier cosa así que me estoy poniendo un poco denso, ustedes dicen, ya, pare. Dice. Primero que todo, tenemos aquí en el título 4 temas. Y sobre esos 4 temas los vamos a tomar como si fueran unos hilos de un gran telar epistemológico. ¿Qué quiere decir eso? De lo que significa el conocimiento en la cultura tradicional japonesa. Uno se pregunta por qué nos interesa Japón. Japón aparece siempre como el otro, totalmente otro. Y llama mucho la atención no solamente por las obras que produce, sino por la gestualidad que acompaña el modo de ser japonés, ¿cierto? Que significa, por ejemplo, inclinarse para saludar, todo ese tipo de cosas como es muy distinto a lo que somos nosotros chilenas y chilenos latinoamericanos. Somos occidentales, pero son latinoamericanos. Entonces siempre como que el japonés es como otro. Y otra cosa que a mí me fascinó desde el principio tiene que ver con el vínculo que tiene la cultura japonesa con la naturaleza, que es el primer hilo que vamos a tomar de este tejido que vamos a ir haciendo de a poco. Ustedes aquí, los que viven aquí, me imagino que todos viven en los alrededores, tienen, yo creo que por el paisaje que domina, una sensibilidad hacia la naturaleza. Yo de pequeña vine a veranear acá. Y yo me acuerdo que siempre me fascinaban los jardines. Y naturalmente, y eso también es importante saberlo, tenía yo una actitud japonesa, que después cuando llegué a Japón me di cuenta de que era más japonesa que chilena en ese sentido, pero yo creo que es algo que también compartimos muchas chilenas y chilenos, que es este sabor, este gusto por el paisaje y el cultivo del paisaje. Entonces yo me acuerdo que siendo muy niña, me sentaba afuera de la segunda casa que habité y tenía una enredadera que rodeaba toda la pared que se ponía roja en otoño. Y yo recuerdo haberme sentado ahí calladita, porque yo era muy calladita cuando chica, a mirar largas horas esto. Entonces me empezaba a dar cuenta de que tenía rojo, que tenía naranjo, que tenía una gotita de verde. Y podía pasar, mi mamá dice que horas ella me iba a ver y yo seguía sentada ahí mirando eso. Una actitud que puede ser rara, pero que yo encontré en Japón y que en Japón es normal, que se llama contemplación. Contemplación, contemplar la naturaleza. Es una actitud, pero también tiene que ver esa actitud con dejar que la realidad se manifieste. No ir a tomar la realidad, sino que dejar que la realidad se muestre. Y eso, en esa vamos a ir penetrando en lo que significa la naturaleza para la cultura japonesa. ¿Qué nos dice Octavio Paz, Premio Nobel? Nos dice, Japón ni antes ni ahora ha sido para nosotros una escuela de doctrinas. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso dice él. Sistemas o filosofías, sino una sensibilidad. Entonces, ¿qué es sensibilidad? Sensibilidad tiene que ver con los sentidos, con lo que percibimos a través de los sentidos. Eso nos conecta directamente con el cuerpo, con lo que mi cuerpo saborea en la medida en que va recibiendo olores, colores, texturas. Entonces, en esa experiencia del cuerpo activado, empieza a mediar algo que se llama atención. La atención es un fenómeno muy importante en el pensamiento sino-japonés, chino-japonés. Es algo que se cultiva mediante la contemplación. Entonces yo me siento, ¿cierto? Y al sentarme y aquietarme, comienzo a distinguir y a profundizar en lo que mis ojos están viendo. Y de repente en esa profundización de lo que mis ojos ven, empiezo a escuchar un pajarito, aparece un olor, empiezo a sentir la sensación corporal del viento, la sensación del tacto, ¿cierto? Y a veces con los olores se activa también el gusto. Entonces, cuando Octavio Paz habla del Japón como una sensibilidad, está diciendo que esta cultura tiene una práctica que los ha ido formando, cultivando
en esta relación con la naturaleza, en esa activación de los sentidos. Y eso tiene una trayectoria histórica y va dando como consecuencia distintos conceptos estéticos. Por ejemplo, aguare, mono no aguare. Después, sabi wabi, que vamos a ver cuando veamos la ceremonia del té. Entonces, la sensibilidad no es algo aleatorio, no es algo que como no importante, es lo más importante en el Japón. Una persona que no es sensible no es culta en el Japón. Y ser sensible significa conmoverse, o sea, sentir sentimientos ante la manifestación y desenvolvimiento de la transformación de la naturaleza. Entonces, nos ha enseñado a sentir con el corazón. Cuando él usa esa palabra corazón, no está refiriéndose al órgano específico del corazón. Y aquí entramos ya de lleno en la filosofía. El concepto kokoro en japonés significa no el corazón físico, sino que una forma de conocimiento asociada a la sensibilidad, que tiene que ver con vaciar mi mente de contenidos, silenciar el bla bla mental, relajar el cuerpo y vaciar las emociones que tengo, y ahí se produce una unidad mente-cuerpo y los sentidos se despiertan y se activan. Y eso tiene como profundidad. La metáfora que se usa generalmente es la de un lago quieto, donde se refleja la realidad. Entonces, si yo estoy aquietada, serena, a propósito del libro, percibo más agudamente. Ese percibir más agudamente me permite empezar a saborear la realidad en su proceso de transformación. Entonces, eso, que parece como tan sencillo, me puede cambiar radicalmente la manera en que yo habito el mundo. Y es un concepto filosófico budista. Se llama muyo, impermanencia. Toda la realidad siempre está cambiando, siempre se está transformando. Y yo como ser humano puedo participar como un observador, observadora de esa transformación. Y en esa observación o escucha atenta, que es la manera en que se refieren a esto, yo puedo empezar a conocer. Pero no solamente a conocer, sino que al mismo tiempo y simultáneamente a saborear. ¿Qué significa eso? Sentir sensaciones, emociones, sentimientos. Y esos sentimientos se fueron transformando después en conceptos estéticos, que vamos a ir viendo uno. Entonces, Japón es una ventana que nos muestra otra imagen del ser humano, otra posibilidad de ser. Entonces nos quedamos con esa idea de cuál es esa otra posibilidad de ser. Si nosotros vemos esta imagen no es la naturaleza, es una imagen técnica. ¿Qué le falta para que sea mi experiencia estética de la naturaleza, mi sensibilidad, para que la active? ¿Qué le falta? Cambio. Le falta el sonido del agua, le falta que yo vea que la hoja se va para allá, la hoja no se queda ahí, ¿cierto? Le falta el olor de la tierra y del agua. Entonces, no puedo desarrollar mi sensibilidad con aparatos técnicos. Mi sensibilidad se desarrolla con la vida, conectándome con la vida, sintiéndola. Entonces, es muy frecuente ver este tipo de imágenes a lo largo de todo el Japón. Las estaciones. Percibir las estaciones, el otoño, la primavera, el invierno, el verano, cada uno tiene una temperatura, tiene un tipo de floración, tiene un tipo de comida que se hace en relación a esos productos que aparecen, y pareciera que todo el Japón está en una especie de trabajo comunitario, viviendo el otoño, viviendo el verano, viviendo la primavera, sin parar, como una especie de fiesta de los sentidos, viviendo ese sabor. Entonces es frecuente ver eso. Eso es un ejercicio de contemplación, pero caminando. La contemplación puede ser sentada, parada, acostada o caminando. O sea, hay 4 posturas corporales que me permiten esa relación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mi relación con la naturaleza? Si yo no tengo una relación con la naturaleza, por mucho que me guste el Japón, va a ser muy difícil que yo realmente entienda la sensibilidad japonesa.
porque ellos están siempre en diálogo con el entorno. No tienen 4 estaciones, tienen 72 estaciones, para que ustedes vean a lo que han llegado. 4, el otoño, pero en el otoño todo lo que va floreciendo va marcando esa procesividad, ese movimiento, y han llegado a definir 72 estaciones. Y es un diálogo permanente con lo que brota y con lo que deja de vivir, con lo que se come. A veces, por ejemplo, hay ciertas flores que crecen solamente, o sea, duran vivas 3 días, sobre todo cierto tipo de malezas, por ejemplo, y después desaparecen. Entonces, cuando pasa eso, ellos cortan a veces esa flor, pero a través de una técnica específica que se llama Ikeru, que es vivificar. Con mucho respeto me acerco, siento, la corto generalmente con la tijera de ikebana, la traslado al florero, la pongo y establezco una relación con esa presencia. La naturaleza no es algo muerto, no es una cosa que yo observo científicamente, es algo vivo, es un sujeto. Entonces tenemos ese concepto de naturaleza que muchos autores filosóficos, o sea, filósofos japoneses han trabajado buscando el origen. En su origen es un concepto chino, pero que en japonés se dice jisen, naturalmente. Está asociado a la ley de transformación, tiene que ver con la procesividad. Entonces, la máxima expresión de la relación íntima entre la naturaleza y la mirada humana es la presentación del paso del tiempo a través de las distintas estaciones. El concepto filosófico es Muyo, como ya lo vimos, la impermanencia de la existencia, que eso es lo que habla el Buda, de que la vida es impermanente, siempre está cambiando, pero esa impermanencia se va a transformar en un concepto estético que se llama mono no aware. Y en ciertas épocas históricas eso se va a llamar, por ejemplo, el lamento de las cosas. Tiene un sabor agridulce. Es como ver el momento de la belleza, disfrutarla, pero saber que es efímera. Y en una época histórica que se llama Heian, ¿cierto? Eso pasó a ser algo muy, muy importante como un espíritu de convivencia en la corte, por ejemplo. Entonces ahí tenemos las 4 estaciones y nos encontramos con un autor que es bien importante, que va a tener que ver con la charla del 7, que se llama Okakura Kakuzo, que escribió para resguardar la ceremonia de té, el primer libro sobre la ceremonia de té. Y él dice, la belleza, que es un gran tema en el Japón, de una nube está en su desplegarse y en asistir callados a su despliegue. Eso es la belleza. Entonces la belleza no está en el sujeto como la capacidad de ver belleza, no está en el objeto como la armonía de los griegos, está en el encuentro. Y ese encuentro se produce cuando yo me calmo y dejo que mi capacidad perceptiva acompañe el florecer, por ejemplo, de una flor. Nosotros, lamentablemente, como no tenemos un desarrollo de nuestra atención, nos perdemos muchos momentos de ese florecimiento. Yo generalmente les doy trabajos a mis alumnas y alumnos con el método Sati, que es un método que yo traje de Oriente y lo adapté al mundo chileno, pero no es como una creación mía específicamente, yo solo lo modifiqué. Es budista, Sati significa atención, para que vayan observando el movimiento de la transformación. Entonces, una alumna me dice, profesora, yo siempre había visto las rosas en la casa y siempre veía que se abrían y ya no estaban. Y ahora me doy cuenta de que no se abren así nomás, sino que se van abriendo de a poco. Y eso es como un gran descubrimiento para ella. Algo que es como, para la gente que tenemos una relación con el jardín, disfrutamos de que cada flor se abre de una manera distinta. Eso es la relación que yo puedo establecer. Hay flores que se abren así, hay flores que se abren así, con los pétalos así, hay otras que se abren así. Entonces, si yo decido tomar el camino del arte de las flores, que se llama Kado, empiezo a ingresar en la vida de las flores, en su paso por esta vida. Que como yo paso, las flores también pasan. Y están vivas y yo puedo establecer una relación con ellas.
Entonces, este asistir callados es muy importante. Es una actitud de tranquilidad para poder ser testigo de esa transformación, de ese crecimiento y decrecimiento, como el nuestro. Entonces, lo importante de recordar aquí es que son sujetos. Y ahí están todos los conceptos estéticos de lo que es la naturaleza, el encuentro con Occidente, que los japoneses cuando se encuentran con los occidentales, que ellos tienen el concepto de natura, empiezan a buscar en su lenguaje cuál es el concepto de naturaleza que ellos tienen y se encuentran con este concepto y dicen, bueno, naturaleza es lo que es así por sí mismo, lo que espontáneamente crece. Eso es naturaleza para nosotros. Y eso me cultiva. Eso si yo me pongo como propósito, Ikigai significa propósito, me pongo como propósito observar este crecimiento, a mí me va pasando algo, me voy afinando. En Japón la metáfora que se usa es que mi cuerpo es como un instrumento musical, que si yo pierdo el contacto con la naturaleza, estoy igual que un instrumento desafinado. Pero si yo empiezo a observar la naturaleza, a sentir su transformación, las cuerdas, que la podríamos entender como los sentidos, se empiezan a ajustar en el punto justo. Y yo entro en el movimiento y voy circulando como circulan las cosas. Y eso puede ser con una flor, pero puede ser con Tachi-sen, con toda la naturaleza. Y yo entro en el movimiento cósmico. Ya eso ya es como experiencia mística, ya voy como otro nivel. Pero yo empiezo con una flor, con un árbol, ¿cierto? A establecer la relación. Me voy a saltar toda esta parte más técnica para entrar en la idea de la experiencia estética. Nosotros conocemos la experiencia como aquella actividad donde estoy de lleno en la actividad. Si yo estoy en la experiencia, no estoy pensando. Por ejemplo, cuando ando en bicicleta, estoy en la experiencia. Si yo me pongo a pensar sobre el pedal, no sé qué, me caigo. Entonces, la experiencia siempre es una actividad en movimiento donde estoy plenamente en la actividad, ya sea cocinando, bailando, no tengo contenidos mentales, sino que estoy de lleno ahí. Y lo estético tiene que ver con la sensibilidad, con lo que siento en el cuerpo, con lo que escucho, pero eso tiene que ver con la cosa mecánica, biológica, pero no solamente con lo que escucho, sino con lo que siento cuando escucho, lo que se despierta en mí. Y ahí viene lo estético como ya teoría de la estética, ¿cierto? Un concepto estético como aguare, siento nostalgia, siento ese sabor agridulce, veo la belleza pero es efímera, entonces la disfruto pero al mismo tiempo me da un poquito de tristeza. Entonces es como una comida que tiene esos dos condimentos que aparentemente están como contradictorios, pero hay muchas comidas como las tailandesas, ¿cierto? Que tienen todos estos sabores y calza bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la estética, cuando la gente yo le decía que estudiaba estética, pensaban que me dedicaba a arreglar uñas y a la peluquería. Entonces yo empecé a decir que yo era crítica de arte para poder salirme de ahí, porque nadie entendía lo que era la estética. Pero la estética está presente en todo, en la mesa que pongo, en la raya que me hago en el ojo, en los colores que quiero combinar para vestirme. Siempre estoy tomando decisiones estéticas. Es muy raro que yo no tome esas decisiones. Hay personas que les gustan más los colores, otras que piensan más las texturas, otras que están más concentradas en los sabores, pero nosotros los seres humanos somos como naturalmente estéticos, solo que nos han educado para ser racionales y muy teóricos. Y los japoneses se han quedado y han desarrollado la estética de una manera absoluta. Toda su vida es un diálogo con esa sensibilidad. Entonces, nuestra atención está dispersa o está absorta y no estoy. Y lo que hace el trabajo de la experiencia estética en el Japón a través de la conexión con la naturaleza es instalarme en el presente. Yo generalmente, por ejemplo, la mayoría de las personas a lo mejor llegan a la casa y no saben cómo llegaron, porque van en piloto automático. Y gracias a este cuerpo que me lleva a la casa. Entonces, esa mecanicidad me saca de la experiencia estética. Entonces, la experiencia estética es estar en la experiencia, ser en la experiencia. Y ahí mi cuerpo resuena como un instrumento musical. Siente cosas, le pasan cosas. Aquí tenemos entonces
el kanji que expresa ese órgano del conocimiento, el kokoro japonés. Es este órgano el que tiene que estar tranquilo para recibir el contacto con la realidad. Entonces, cuando está así, se conecta con lo que los japoneses llaman mente. Este concepto no se puede traducir a nuestra lengua. Significa mente y corazón al mismo tiempo. Significa capacidad de conocer, pero también esa capacidad de conocer asociada a la sensibilidad. No están desconectados. Entonces los sentidos son muy importantes. ¿Y los sentidos me conectan con qué? Con el cuerpo. Un japonés de teatro, un señor muy famoso, de teatro Butô, me dijo, el problema del occidente es que ha renunciado al cuerpo, nosotros no. Creemos en el conocimiento que podemos adquirir mediante el cuerpo. Y eso es nuestro valor como cultura. Yo dije, tienes razón un poco. Este es un pájaro nuestro, la bandurria del sur. Entonces, para los japoneses, la bandurria o las presencias de los insectos, de la hierba, del suelo mismo, del cielo, no son cosas, son sujetos. Eso es muy importante entenderlo. Son vida y yo puedo entrar en resonancia con esa vida. No me crean, tienen que probar para tomar el sabor de lo que es la sensibilidad japonesa. Si yo no entro en ese camino, no voy a entender qué les pasa a ellos cuando, en la primera vez que fui a Japón, de repente veo que la gente corre en el hotel, yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y veo a todos los japoneses así pegados en el vidrio, mirando a un pájaro que se había posado en un árbol. Y le sacaban fotos y comentaban. Y era un evento, era un acontecimiento ver a ese pájaro, que era una grulla, que estaba visitando el jardín. Y eso con todo. Permanentemente uno puede ver eso en el Japón, en distintos lugares. Personas conectadas, atentas al movimiento de la naturaleza. Mono no aware. Es el primer concepto que aparece como concepto estético importante en la época Heian. Estamos hablando del siglo IX. En esa época el Japón tenía un contacto muy importante con China, que China es un centro cultural de producción de cultura. Entonces los japoneses miraron para allá y dijeron, traigamos el mapa de la capital Tang y hagámosla acá. Y hicieron Kioto. Y hablaban chino y empezaron a traer, ¿cierto?, toda esa cultura, pero rápidamente, como siempre lo hacen hasta el día de hoy, uno les pasa algo y dice, oh, qué bonito, que se me interesa esto, y lo toman y lo convierten en japonés. Entonces tomaron la cultura china y le dieron el sello japonés. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo bien específico que es el Hanami, la fiesta de las flores. Entonces, suele traducirse como empatía la idea de mono no aware, pero la traducción más interesante, que es más moderna, es la que da Vicente Aya, que vamos a ver un poema traducido por él para ver cómo la traducción puede hacernos entender lo que es la experiencia estética. Él dice, aware, que puede ser traducido en una palabra como conmoción, asombro, maravilla, es cuando yo de repente me doy cuenta de que algo existe y que está ahí. Heidegger, ¿cierto?, un gran filósofo contemporáneo famoso, dice, yo no entiendo por qué las personas no se conmocionan porque las cosas existen cuando podrían no existir, dice él. Muy parecido a esta idea de Vicente Aya. Como que la realidad eclosiona, como cuando eclosiona una flor, ¿cierto? Y yo estoy ahí, como ese testigo que ve el florecer. Entonces vamos a pasar al primer poema. Seguramente ustedes han visto eso. Los que son más atentos, más atentas, han visto esta hierbita que aparece en primavera, que es muy pequeña, pero que da un aroma dulce que uno puede sentir en primavera. Y está ahí, crece sola, nadie la planta. Ahora que ha llovido bastante, uno puede encontrar en primavera varias de estas. Y Bachō, que es el padre del poema japonés, Marcela Chandía les habla de la poesía japonesa en otra charla,
tiene este poema. Dice, cuando miro con cuidado, y a eso me refiero a todo lo que estaba hablando de esta atención, veo. Y dice, ¿qué veo? Veo florecer, veo el movimiento. No veo una cosa detenida en el tiempo, sino que veo el florecer. De la nasuna, esa es una nasuna, junto al seto. Y el seto es un tipo de pino japonés que puede crecer gigante. Entonces, este poeta que va caminando por un camino, de repente ve lo diminuto y lo gigante juntos. Se abre a esa experiencia y escribe este poema. Cuando miro con atención, con cuidado, veo florecer. Y es muy importante entender esa dinámica, que no es como que veo, arranco, no, veo y entro en el circuito del movimiento, como un ser vivo más que está entrelazado con otros seres vivos con los cuales convive. Esa es la experiencia de la sensibilidad japonesa. Es una convivencia con el cerro, con el cielo, con el suelo, con los insectos, entrando en un movimiento. Es una relación de larga data, además. Y tenemos esta palabra, para que ustedes vean que en el lenguaje de repente se revelan muchas de estas ideas. O-bai-tori, la idea de que las personas, al igual que las flores, florecen en su momento adecuado y recorren su propio camino. Este concepto filosófico japonés no salió de la nada, salió de esta relación y se convirtió en una palabra. Cada uno tiene su ritmo, como las flores en su desarrollo, ya sea que van hacia el apogeo o hacia la muerte. Cada uno tiene su tiempo. El primer trazo de la caligrafía japonesa es ichi, uno, que es una raya horizontal. Así es nuestra vida, un lapso de tiempo, como el de las flores. Entonces es muy importante que la lengua me empieza a revelar, a través de palabras que no tienen una traducción exacta en nuestra lengua, esta vivencia de la sensibilidad japonesa. Y lo acompaña este poema que revela esta idea, que dice: la flor de besa dura un día y el pino 1000 años, y ambos cumplen con su destino. Entonces yo tengo derecho a hacer mi camino, a paso lento, como los caracoles, o a paso rápido, como el correcamino. Pero es mi camino. Entonces la noción de camino está en la base filosófica del concepto de naturaleza. Se dice do en japonés. Y ese do significa el camino, el proceso de caminar, al mismo tiempo una metodología, la adquisición de una técnica. Y es lo que se entiende por el camino tradicional del arte. Todo arte en la cual yo ingreso, ya sea el arte de la caligrafía, el arte de la regla floral, el arte del té, todo implica un empezar a caminar, y en ese empezar a caminar, ¿cierto?, voy adquiriendo una capacidad de relación con la naturaleza, pero también voy adquiriendo una metodología, voy conociéndome a mí misma y voy desarrollando mis capacidades perceptivas, pero también mi disciplina de una metodología técnica. Y se entiende como un camino espiritual el arte. No se entiende como sencillamente ir a la Academia de Bellas Artes y sacar un título. Una persona entra en un camino con una maestra, con un maestro, y ese camino dura toda la vida, hasta que la persona fallece. Entonces un japonés te puede decir: oye, qué linda la caligrafía, ¿cómo le hiciste? Me demoré 5 minutos y 20 años. Repitiendo, y en ese repetir de la disciplina, ¿cierto?, voy adquiriendo comprensión, voy adquiriendo relación, voy ingresando al movimiento de la vida. Esto también la deben conocer. La besa es una hierba que está en nuestros campos también. El hanami, que seguramente ustedes conocen a los japoneses por el hanami. Es la fiesta tradicional que tiene una trayectoria. Empieza en la época Nara, hablamos del siglo VII, como una fiesta bastante religiosa. Significa mirar flores.
Hana es flor, mi es ver. Entonces la fiesta es ver flores. Tan sencillo como eso, pero tan complejo como eso, si viene de esta idea de la experiencia estética. Entonces nos vamos a saltar lo histórico, que es que después en el periodo Heian ya va a perder ese carácter religioso para convertirse en la experiencia estética de esto que hablamos recién, de la entrada en el movimiento. Y por distintos momentos en la historia del Japón va a ir adquiriendo un sello distinto, que no es que cambie el anterior, sino que es acumulativo. Entonces cuando uno habla de Hanami, todo eso está incluido. Lo religioso, lo estético, lo artístico, etc. Y aquí tenemos un poema que me habla de esa lluvia de primavera. Es difícil traducir un poema japonés, Marcela Chandía les va a hablar de eso. Harusame significa lluvia de primavera. Harusame ya monokaka no mi no aguare, el concepto de asombro, maravilla, naru. Lluvia de primavera, alguien que no escribe, profundamente emocionado. Vicente Aya dice que esta traducción es la traducción que, si bien no es literal, se acerca más a lo que el poema está transmitiendo como sensibilidad. O sea, alguien que al ver la lluvia de primavera está tan emocionado que para de escribir. Ni pinta ni escribe, está en un estado como de éxtasis, contemplativo, pero no es como un parar y quedarse ahí, sino que es un parar que implica seguir el movimiento. Acuérdense del movimiento en la nube. No es que yo me quede ahí y salí de la realidad, sino que yo continúo en el movimiento de la realidad. Sigo el movimiento. Eso es muy importante ver. Y eso es una lluvia de primavera. Es una lluvia de pétalos. No es una lluvia literal, es poético. Entonces, Japón, a partir del periodo Nara y más adelante, se empezaron a plantar, y sobre todo en la época Edo, estamos hablando siglo XVII, XVIII, XIX, ya los emperadores empiezan a plantar para que toda la gente disfrute del Hanami. Entonces plantan cerezos por todo Tokio, que en esa época se llamaba Edo, por Kioto. Entonces uno va a lugares y hay, pero así como un mar de estos árboles, hay de distintos tipos, no solamente el clásico que uno conoce como esa flor delicada de un rosado pálido casi blanco, como lo que vemos aquí, sino que también tenemos ese tipo de cerezo que es muy bonito, que es como un sauce, que está más asociado a lo femenino. Y aquí tenemos cerezos florecidos del jardín imperial, y miren los japoneses. Miren lo que están haciendo. Se están sacando fotos, como si se estuvieran sacando fotos con una amiga, una selfie, con los árboles. Y dice, ¿por qué están haciendo eso? Primero, antes de sacarse la foto, están ahí contemplando y de repente, ¡crash!, les pasa algo con una flor. Como que sienten algo, como un flechazo de amor. Y esa es la flor con la que entran en relación, y con esa le dicen, oye, sácame una foto. Y se sacan la foto porque le han encontrado la cara a la flor. Las rocas, las flores tienen rostro. Y yo ese rostro lo encuentro cuando siento como una emoción. Y eso nadie me puede decir que no lo estoy sintiendo. Es real en mi cuerpo físico. Es una emoción indescriptible. Por eso tienen que probar, porque es imposible trasladarla. ¿Por qué? Porque es experiencia. La experiencia no se puede traspasar. Es personal. Entonces ahí tenemos otras niñas, pero todo el mundo está en esa misma dinámica. Y Hanami es ir a ver flores, sentarse bajo los cerezos, disfrutar del aroma, percibir cuando se vuelan por el viento. La municipalidad en distintos lugares, como el Parque Ueno, por ejemplo, pone plásticos para que la gente se siente y disfrute de las flores. Le acompaña un dulce, el dulce que se come para la fecha de cerezo. Es un dulce muy bonito, de color rosado pálido, que tiene una hoja de cerezo cocida. Entonces hay un dicho japonés que dice, este viene a puro comer los dulces y no viene a mirar realmente las flores. Como decir, es inculto. Le interesa la comida y no las flores. ¿Y por qué se dice eso en Japón? Y aquí viene algo que es súper interesante para nosotros. Porque la experiencia estética, esto que siento con los sentidos, pero que me despierta las emociones y los sentimientos, que son más afinados y más profundos, es nutrición. Yo cuando tengo experiencia estética me alimento, me nutro. Ahora, en la actualidad se dice salud mental.
Pero en esa época, y los japoneses no hablan de salud mental, hablan de sabor, de nutrición. Entonces yo no me nutro solamente comiendo, me nutro por la respiración, poniendo atención a la respiración, y por las bocas. Tengo boca aquí, tengo dos bocas aquí, tengo dos bocas aquí. Son bocas, están abiertas. ¿Cierto? Por ahí me entra la impresión del movimiento del mundo y eso me nutre. Entonces todo lo que yo voy sintiendo y el movimiento que voy siguiendo me va produciendo un estado distinto. Y eso es lo que se llama ser culto en Japón. Una persona que tiene muchas experiencias. La primera mujer que escribió una novela en el mundo se llama Murasaki Shikibu. Y la compañera de la misma época, Sei Shonagon. Son libros de la almohada, libros que ellas escribían en la noche. Y ahí hay muchos relatos de sus experiencias, de sensibilidad del día. Y cuando uno abre el texto, la primera hoja de Sei Shonagon, que se llama el libro de la almohada, ella dice, en primavera me gusta tal cosa, en otoño me gusta esta otra. Entonces, la primera página es mostrar su cultura, su sensibilidad. Aquí tenemos, bueno, hay 72 estaciones también, hay nombres para ver los cerezos a ciertas horas del día, para verlos en la noche, a veces se los ilumina para que no estén solitos en la noche y se sientan absorbidos por la oscuridad, entonces se los ilumina, hay toda una fiesta alrededor de esto, incluso pasa esto, el diálogo, una chica occidental, pero el diálogo de mi ropa, los kimonos por ejemplo de primavera, son todos con flores de primavera. Entonces yo estoy en una dinámica de relación. Y tenemos esto que es fuerte, pero que es algo que ya delata el sello de la cultura. Es un poema escrito por un kamikaze, muy joven, antes de subirse a un avión, ¿cierto? No sé si ubican a los kamikaze. Un avión, ¿cierto?, que se va a ir en picada contra un barco norteamericano durante la Segunda Guerra. Muchos de estos jóvenes no tenían opción de salir de eso. Además estaba todo el movimiento nacionalista. Usted sabe que durante ese periodo mucha gente enloqueció. Pero esta persona, antes de subirse a ese avión, sabiendo que no va a volver, que va a morir, escribe este haiku y dice: si pudiésemos caer como las flores del cerezo, tan puras, tan bellas. Es una belleza. Entonces, esto muestra una trayectoria que vive hasta el día de hoy de lo que sienten los japoneses con el hanami. Ir a mirar flores es una maravilla. Y vamos a entrar de lleno en esto. Conceptos. Vamos a hablar del poema que leímos recién. Harusame, lluvia de primavera, ¿cierto? Nadie que no escribe o que no pinta, porque tiene esta experiencia de aware. Entonces, aquí estamos en una cosa más filosófica, la verdad del ser humano. Para un japonés, la verdad del ser humano es su cuerpo físico, karada. Es verdad, tenemos un cuerpo físico. Nosotros siempre decimos, no, el alma, tenemos otra concepción, pero resulta que esa alma habita este cuerpo físico. Y si yo no tengo activado este cuerpo físico, el alma no puede tener experiencias. Entonces, es muy importante mi cuerpo y lo que este cuerpo puede sentir, lo que este cuerpo puede nutrirse. Y esa es la realidad del ser humano. Este es el otro concepto, ese concepto significa ser humano, hito. Pero el poeta, hábilmente, ha usado, en vez de usar el concepto de cuerpo karada, que es el cuerpo físico, ha usado este otro concepto de cuerpo. Y ahí es donde uno dice, aquí él está diciendo otra cosa. Una de las características del haiku es que en general el haiku nunca aparece el sujeto. Nadie dice, ay, yo que sentí esto, yo que no sé qué, yo. No, el yo no aparece. La única manera en que el yo aparece, que muy escasamente aparece con este concepto, que es una mujer embarazada, en su pictograma antiguo. La referencia antigua de esta escritura, que está abstracta ahora, es una mujer embarazada. Y uno dice, ¿qué relación tiene? Yo tengo un texto que está subido por ahí en PDF que se llama La epistemología de la hembra oscura. Es un concepto japonés. Entonces, yo después lo puedo compartir para que vean qué significa esto, porque es como raro. ¿Qué significa? Una sensibilidad, la sensibilidad de la hembra.
pero no se refiere a la mujer, se refiere a la sensibilidad yin. ¿Han escuchado ese concepto? Yin-yang. Se refiere a una sensibilidad suave, receptiva, no impositiva, sino que de la contemplación. Entonces, esta persona está siendo nutrido por la lluvia de primavera y la tiene adentro y está embarazado de esa experiencia. Lo podemos hacer así, esto es una metáfora de lo que estoy diciendo. Entonces, significa carne, persona, pero no cualquier persona, porque indica el estatus social. Y también metafóricamente indica la hoja de la espada. Y uno dice, ¿por qué? Porque la hoja de la espada es un objeto producido a través de una disciplina artística muy, como podríamos decir, al estilo del Do, del camino japonés. La hoja de la espada japonesa puede cortar un pelo. Está muy afinada. Entonces, este cuerpo mí me está hablando metafóricamente de una persona muy afinada. Acuérdense de la metáfora del instrumento. Yo soy un instrumento que tengo cuerdas, mis sentidos, y si están aflojados o si están muy tensos, yo no soy capaz de resonar con la energía que está en desenvolvimiento fuera. Entonces, aquí estamos ante la presencia de un concepto que indica que yo estoy en un cuerpo receptivo, y por eso se habla de embarazada, receptiva. Es decir, yo he recibido una impresión del mundo externo y esa flor de besa o esa nasuna está en mi corazón, Kokoro. Y eso me ha transformado. Entonces, hay una serie de componentes ya como de la tradición que me habla de todo este sentido que tiene este cuerpo, que es un cuerpo de sensibilidad. Es el cuerpo que yo he formado a través de miles de experiencias que he tenido año tras año en mi contacto con la naturaleza. No todos lo tienen, es un cuerpo que se cristaliza. ¿Qué significa esto? Que yo puedo generar un cuerpo de sensibilidad. Y ese cuerpo de sensibilidad es la persona misma. Es lo que se llama una persona culta, que no se cultiva solo con libros, se cultiva en la relación con el movimiento de la vida. El movimiento de la gran naturaleza es un libro, pero un libro que nos cultiva no como nos cultiva la ciencia, nos cultiva de otra manera, cultiva mi sensibilidad. Entonces la ciencia puede ser interesante, pero es complementaria a esto otro. Nosotros hemos olvidado esta parte. Entonces, por eso que el actor me decía, los occidentales han dejado de lado el cuerpo y ahí han perdido una relación importante. Nosotros no. Eso es una especie de soplo al valor que tiene en la cultura japonesa esto. Entonces Vicente Año dice, la conmoción espiritual sucede en el reino de lo corporal. Cuando yo estoy cimbrando por la emoción, por la lluvia de primavera que es bella, ¿cierto? Ahí yo estoy en otro estado de conciencia. ¿Cuál es ese otro estado de conciencia? El de ese concepto. ¿Qué es lo que hay ahí? Silencio mental, serenidad de corazón, distensión corporal, pero no un quedarse dormido, sino que un relajo activo, y hay unidad, mente-cuerpo. Y a eso se aparece como una epistemología. ¿Qué significa eso? Un modo de conocer. Un modo de conocer que es nutritivo para el ser humano. Entonces, y esta es una inflexión importante. Nosotros, que venimos siempre de la línea de la ciencia y de la neurociencia y de la psicología, la psiquiatría, hemos convertido esta misma experiencia en algo, yo diría, de trueque, así como, voy a ir a la naturaleza porque me hace bien y para la salud mental. Pero en Japón este día no puedes tener esa relación con la naturaleza. Tú no vas a la naturaleza para mejorarte la salud, vas a tener una relación. Y ahí aparece un concepto que es muy importante que se llama ocio. El ocio es lo contrario al negocio y es el fundamento de las artes. Y el concepto de ocio japonés es un árbol y al lado de ese árbol un ser humano. Es bellísimo.
No es un ser humano ni abrazando el árbol, es juntos. Juntos crecemos. Cuando estamos juntos, ¿cierto? Yo veo la Nasuna que crece a tus pies y tú tocas el cielo y hundes tus raíces en inframundo, por decirlo así. Entonces, el ocio es una experiencia que tiene que ver con lo humano. Cuando nosotros hablamos de humanidades, ¿qué son las humanidades en el Japón? Es esta relación. Es como yo puedo entrar en un cultivo constante de mi sensibilidad y puedo sentir Aware. Está ahí. Y fui testigo y entré en el circuito de ese movimiento. Una persona entonces, un cuerpo, lluvia de primavera, nada que escribir, un cuerpo que se emociona. Kaku, que es escribir y pintar al mismo tiempo, ya que usan el mismo utensilio. Lluvia de primavera, nada que pintar, nada que escribir, el cuerpo emocionado. Lluvia de primavera, un cuerpo que ni pinta ni escribe porque está trastornado por la emoción. Pero ese trastorno por la emoción no es que la persona haya perdido el juicio, es una presencia atenta a su propio movimiento en relación con el movimiento del mundo. Es presencia absoluta, es una persona siendo. Las flores son, no tratan de ser de otra manera. Entonces, las flores o el pino o el cielo me permiten entrar, ¿cierto?, en ese ser y disfrutar de mí misma, tomarme el sabor de mí misma en relación. ¿Qué dice Jesús? Miren las flores en el campo. Es esto mismo. No se preocupan. Y sin embargo, mi Padre no haría que les faltara algo. Entonces, esta es otra forma de decir lo mismo. La constante contemplación del mundo en movimiento me permite entrar en el ser. Y el ser es solo ser. Y cada ser tiene su camino. Entonces, cuando yo empiezo a entrar en esta relación, me voy cada vez sintiendo más conectada con lo que yo realmente quiero ser. Que a veces lo encontramos cuando tenemos 50 o más, porque hemos estado, ¿cierto?, dirigidos por otras obsesiones. Ya, les voy a mostrar ahora, a partir de esto, que el haiku significa que el sujeto, que yo soy, se funde con el objeto en la unidad de la sensación. Sujeto y objeto son conceptos occidentales. El japonés va a hablar de sujetos. Todo lo que vive es sujeto. Incluso una obra de arte es un sujeto, porque está hecha con una técnica que la mantiene vibrando, viva. Las obras de arte no son cosas, como diría Heidegger, son vida. Entonces, la sensación es muy importante. ¿Por qué? Porque la sensación es la posibilidad de conectar con mi atención. Si hay algo misterioso en la existencia humana, es la relación que yo puedo establecer con la atención. Cuando me doy cuenta que estoy siendo y lo que estoy sintiendo en el cuerpo, en la mente y en el corazón por la atención. Es tan importante y tan milagrosa que yo no la puedo volverle un instrumento de mi sanación mental. Entonces, el arte se vuelve como el espacio donde yo puedo recuperarme, pero no recuperarme para sanarme mentalmente, sino que para recuperar el ser, que es lo que hemos perdido. Vivimos solo en la mente, entonces los japoneses entran en eso. Bueno, les voy a mostrar solamente varios parques donde puedo entrar en relación con algo que es muy frecuente aquí y estamos en pleno proceso de vivir, porque lo importante es que sepamos que no es algo ajeno. Afuera está lleno de, ¿cómo se llaman estas flores? Hortensias, que requieren cierto cuidado. Entonces, en ese cuidar, yo empiezo a darme cuenta cómo son. Yo tengo una relación ya de varios años con una planta que se llama asagao en japonés, que es lo que aquí se llama suspiro, que son unas enredaderas que tienen forma de corazón. Yo las amo, las cultivo y para mí son sujetos con los que convivo. Entonces, uno puede establecer una relación. Aquí azaleas. Y aquí algunos ejemplos, pero me voy a saltar estos ejemplos porque no sé cuánto tiempo me queda, creo que no tanto, para mostrarles estas cosas.
seres vivos para los japoneses. El monte Fuji, que no es un solo volcán, sino que son 3, es un kami, es una divinidad en el Japón, es un ser vivo. Y es muy importante tener muchas experiencias, muchas visiones. Esto es lo que van a encontrar siempre como la pintura más representativa del Japón. La gran ola de Kanagawa, de Hokusai. Y al fondo está el monte Fuji. Pero si uno entra en la web, puede encontrar miles de fotos del monte Fuji. Porque es muy importante esa relación. Y cuando Basho caminó ese 2000 kilómetros que hizo un camino a pie, pasa por este lugar que se llama Hakone y dice, el monte Fuji no se ve porque está nublado. Y sigue caminando. Real. No hay que inventar. Es real. En ese momento no se veía, estaba nublado. Entonces, esto lo podemos ver en la animación japonesa. Yo les recomiendo ver estas películas de Miyazaki. Estas son rododendros. Entonces la chica protagonista, ¿cierto?, va corriendo por este jardín. Entonces los japoneses, sabiendo lo importante que es el efecto de esta relación, cultivan la naturaleza con un respeto y un amor constante. Ahí tenemos otros, y aquí está Haku caminando. Entonces es muy importante este efecto de envolverme en la naturaleza, como si fuera un manto. Y eso, ¿cierto?, me va a transformar. Y en la película salen estos personajes que son kodamas. En otra película de Miyazaki que se llama La princesa Mononoke, son espíritus del bosque. El bosque está vivo. En Japón hay 3 millones y tantos de kami. Los árboles más viejos tienen una cuerda que los envuelve para avisar que es un kami, un ser vivo que tiene una experiencia muy importante para el ser humano. Tiene una energía que me va a producir una transformación. Y aquí tenemos en la película de Miyazaki la presencia de un ser como una especie de unicornio, pero japonés, que es un ser que es el dueño de la vida y de la muerte. Otro elemento muy importante, no es solo la vida, la muerte está incluida en la vida. No se entiende el ser humano sin la inclusión de ese proceso de transformación. Entonces, como las hojas caen al suelo y nutren el suelo y se transforman, así yo también voy a entrar en esta procesividad de la vida. Entonces, ¿para qué desesperar si voy a entrar y salir de este proceso? Son culturas que creen en la transmigración del alma, por ejemplo. Aquí tenemos el mismo Dios en su versión nocturna, vida y muerte, día y noche, completan la unidad de la existencia. Yo no puedo negar uno, los dos unidos. Y aquí les voy a mostrar una cosa muy bonita, que es para adelantar un poco la charla del 7, que es cómo los japoneses dialogan con los wagashi, que son los dulces para la ceremonia de té. Y aquí hay una persona que yo sigo hace mucho tiempo, con flores, que también es mi camino, el camino a las flores. Entonces va haciendo sus pastelitos, a veces los compra, a veces los hace ella, en relación con las flores que van floreciendo en ese momento. Y también va subiendo lugares donde están los templos donde se pueden ir a ver las hortensias, donde todo está en diálogo con eso. Se venden paraguas, o tú los puedes tomar, los paraguas no se venden, y usarlos para que no te dé el sol, después los dejas ahí mismo de vuelta. Entonces te das un baño de hortensias. Eso se llama Shinrin Yoku, baño de bosque. Las plantas vivas, con su forma de vivir, tienen una energía que va produciendo un efecto sobre nuestra naturaleza. Yo también soy naturaleza y me ajusta. Me baja la presión arterial, para que lo entendamos en términos concretos biológicos, baja los latidos del corazón, me relaja. Entonces yo me voy y me doy un baño de hortensias. Hay un señor que después de que falleció su mujer, y yo también lo sigo a él, plantó las primeras hortensias porque era la flor favorita de su mujer. Parte con una, con dos, con tres, y ahora tiene una montaña de hortensias y está muy viejito.
Entonces llegaron 2 jóvenes japoneses a decirle, enséñanos cómo ustedes cuidan la hortensia para seguir que esto siga viviendo después de que usted no esté. Y el señor ahí, camino del arte, los tiene así bien retados, así como que no te puedes descuidar, que se mueren. Claro, los japoneses se empezaron a enterar de este señor que tiene 2, 3 hortensias en una montaña y ya se volvió un circuito de recorrido. Entonces la gente quiere ir a ver, así como van a ver los cerezos, quieren ir a ver las hortensias, para darse este baño de naturaleza, que es purificatorio. Y aquí tenemos otros dulces con otras flores, distintas versiones. Aquí tenemos rositas y komorebi, otra palabra japonesa que no tiene traducción. Son los rayos de luz que atraviesan el bosque. Es una experiencia, entonces se volvió palabra, como la otra que vimos. Y así hay muchas. Yo la primera vez que quedé impresionada por la lengua japonesa fui a ver una exposición de fotografía en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, donde un fotógrafo japonés había puesto 42 tipos de azul. Yo dije, pero ¿cómo pueden haber tantos tipos de azul? A mí me gustan los colores, pero yo no soy capaz de distinguir 42 tipos de azul. Y fui así como a ver, claro, y era el color azul de la fuente cuando le dan la luz acá. Entonces eran instantes del color azul. Porque el color azul varía en relación con el otro color, en relación con la luz, en relación con el clima. El clima también influye en el color. Entonces, vamos a llegar a algo que es importante aclarar. Lo que está ahí arriba es el concepto de arte. En japonés se dice gei. Está simplificado, el concepto antiguo es mucho más complejo, tiene más trazos, pero si ustedes se fijan, conserva en la parte de arriba un trazo horizontal y 2 verticales, que significa hierbas espontáneas como el musgo. Entonces, dentro del concepto de arte está la naturaleza. O sea, un artista no puede prescindir de su relación con la naturaleza. Todo artista establece una relación con el bambú, con el cielo, pero tiene que tener este vínculo con el movimiento de la vida. Entonces el concepto de arte lo incluye. Si uno va a la imagen pictográfica de este concepto, es un ser humano de rodillas, se ve como el fantasma de la planta, la ha sacado de la tierra y la tiene en las manos y la está mirando así, como de una manera devocional. Entonces esa es la relación originaria, religiosa, con la naturaleza. Estoy de rodillas, no estoy parado, de rodillas, y he sacado con cuidado, ¿cierto? Y la contemplo. Es la maestra de la naturaleza, mi maestra, y es gratis, ¿sí? Cosa que yo decida entrar en relación. Entonces esto es el concepto de persona, camino del arte, y tenemos aquí una primera imagen. Una geisha. Es una obra de arte. Muchas personas, ¿cierto? Sobre todo después de la Segunda Guerra, los norteamericanos se confundieron, pensaron que las geishas eran prostitutas. No. El camino de una geisha es muy difícil. Es todo un aprendizaje del cuerpo, de cómo moverse, los gestos, la mirada, la forma de hablar, es impostada, es como si fuera una gran artista de la representación. Y además aprende a cantar, a bailar, la ceremonia de té, y es una persona que te recibe para que tú tengas una experiencia de la belleza. Y realmente tú y yo que hemos estado con geisha y es maravilloso, así como se mueven, cómo caminan. Y eso es un entrenamiento de mucho tiempo. Una mujer puede decidir entrar a ser maiko, la recibe una mujer que es la dueña de la casa y opera como una especie de manager, vamos a usar esa palabra, le compra los kimonos y se hace cargo de su enseñanza y es como una nueva madre. Y el proceso de convertirse en geisha es larguísimo y la persona después tiene una iniciación, se hace una gran ceremonia cuando ya está lista, se presenta al público y uno la puede contratar, es muy caro, pero la puede contratar para tener una experiencia de la obra de arte.
Eso es muy interesante. Es una persona que ella misma es una obra. Entonces, para eso se ha neutralizado y ha hecho algo que en nuestro lenguaje filosófico se llama el deshacimiento del sujeto. Ella no expresa sus gustos, no expresa su opinión, ¿cierto? Está manifestando el arte. Entonces, es muy interesante en esta forma artística. Y aquí tenemos un artista de Bunraku, arte de las marionetas. Aquí no se nota tanto, porque está, no sé si alcanzan a ver aquí, otro tono. Este señor, que es el que maneja la parte de arriba de la marioneta, el artista, está acompañado de 3 ayudantes que están vestidos enteros de negro y tienen puesta una capucha en la cara. Y él está sin capucha. Él está expresando los sentimientos de ella. En general, en las artes del teatro japonés, los actores no hablan. Hay un relator y unos músicos. Entonces, los relatores van contando la historia y él va gestualizando los sentimientos de ella a través del relato. Pero él no está expresando lo que él siente, sino que se conecta, ¿cierto? Igual como nos conectamos con las flores, y voy expresando el movimiento del sentimiento en gestos. Entonces Heidegger, que tuvo varios discípulos japoneses, dice en uno de sus textos, dice, más grande el artista mientras más desaparece detrás de su obra. Esto. Por eso que él está sin capucha. Está con su rostro suelto y nosotros no lo miramos a él. Es tan fascinante el movimiento de ella, que está vivificada, Ikeru, por él, que tu atención va hacia ella y él la expresa. Eso mismo pasa con el arreglo floral. Claudia Raffo va a hacer unos ejercicios de arreglo floral y les va a preguntar a los que vengan, búsquenle el rostro a la flor. Eso tiene que ver con lo que siento. Entonces, es un camino largo y aquí para cerrar les voy a contar esto que esta es una imagen escultórica del Buda. Está en un momento antes de la última tentación que sufrió, que él saca una mano y llama a la tierra por testigo. Entonces, ese movimiento último que él hace expresa la conexión de un centro neutro que está conectado con dentro y el gesto hacia afuera. Aquí está en un momento previo, solamente está conectado, pero aquí un maestro japonés pinta esta rana que tiene que ver con el verano y ahí, escrito en el texto, dice: si alcanzar la iluminación fuera solo sentarse, yo hace tiempo la rana que sería el Buda. Entonces, el camino del arte se hace dando el primer paso. Cualquier arte que yo quiera decidir seguir, ya sea el Chado, el Sado, el camino del té, o el Kado, el camino de las flores, o el Shodo, el camino de la caligrafía. Todos tienen implementos, tienen técnicas, tienen maestros y maestras que son guías, sensei. El guía, el nacido antes, que me va señalando, no dándome ninguna explicación, me va mostrando cómo se hace. Tú lo haces y te dice, no, de nuevo. Lo hace de nuevo. Y uno repite y practica, pero siempre va a ser la relación con la naturaleza, la relación con el maestro, que me va a señalar el camino porque él ya lo hizo, y la relación con los materiales, con los implementos del arte. Si son la ceremonia de té, como vamos a ver, el chaguán, el natsume, que cada uno es una obra de arte en sí misma. Entonces yo entro en una relación con muchas obras de arte que me van entregando y me van haciendo este afinamiento. No se acuerden nunca de que nosotros somos potenciales instrumentos que podemos sonar como el sonido de la naturaleza. O sea, podemos entrar en un mundo de movimiento donde
opera algo que es lo más importante para los japoneses. Wa, la armonía. ¿Para qué es todo esto? Para conservar la armonía. Es lo que más nos importa. Armonía, armonía. Una y otra vez. Es lo que más define al Japón, la armonía. Y eso sería.